15 días yo estuve compartiendo una palabra sobre anunciar el evangelio, acelera y avanza. La compartimos el día 1 de octubre y hablamos de un primer punto, se llamaba el contexto histórico y el poder del evangelio, y nos referimos fundamentalmente en el tiempo en que Jesús es llamado el Señor, porque Él es el Señor. En ese mismo contexto vivió en medio del Imperio Romano Jesús, donde había solamente una autoridad a la cual se le llamaba Señor, que era el César. Eso es fácil decirlo hoy en nuestro contexto, donde no trabajamos bajo esos mismos lineamientos. Pero allá era diferente. Allá había el emperador, luego venían los que dirigían muchas cosas, los patricios llamados, luego venían los plebeyos y luego venían los esclavos en Roma. Y cuando Jesús ya estaban bajo el Imperio Romano, se había acabado la República Romana y llegó el Imperio Romano. Ese Imperio Romano era muy fuerte a través de la historia, tenía mucha fuerza. Y el César era considerado un señor, es más, era considerado Dios. Ellos no tenían libertades individuales como las tenemos hoy en día, que usted se puede ir de un lugar para otro y dice, no, hoy no quiero estar, hoy me voy para allá. Ellos no tenían libertades, sino que ellos obraban con respecto a lo que decía el emperador. Y el emperador mandaba en sus provincias por medio de los gobernadores que tenían, etcétera. E Israel hacía parte de una provincia del vasto Imperio Romano. Entonces ellos querían demostrar a todas luces que el César era Dios, que el César era Dios y que no había ningún otro que fuera Dios. Al decir eso, cuando ellos señalaron que Jesús era el Señor, cuando la iglesia entendió por la revelación del Espíritu que Jesús es el Señor, estaban rompiendo las líneas directrices o el eje nuclear de lo que significaba el Imperio Romano. Yo quiero que usted me capte un poco. Hay demasiadas cosas históricas aquí, demasiadas, pero no puedo explicarlas. Pero lo que está allí es que al decir Jesús es el Señor, para nosotros es fácil decir Jesús es el Señor hoy en día. Pero decir ellos Jesús es el Señor es decir que no hay otro Dios, no existe ningún otro Dios, solamente existe un Dios que se llama Jesucristo el Señor, que nos mostró al Padre. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros más o menos por dónde va la situación? Entonces era una confrontación de poderes reales, no era más o menos. O sea, que el que dijera Jesús es el Señor, lo iban a matar. Y literalmente los primeros cristianos fueron muertos por decir Jesús es el Señor. Todos. Pedro, Pablo más adelante, Santiago, Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Todos murieron en condiciones tremendas. Y los primeros creyentes fueron así. Pero en el año 313, sigo colocando el contexto, pues eso cambió un poquito, porque hubo un emperador romano llamado Constantino que dijo, no lo miramos así, vamos a aliarnos un poco con estos cristianos que tienen tanto poder, no por lo que tenían de dinero, etcétera, sino por la autoridad que reflejaban, por la vida que tenían. Y ahí empezó algo que se llamó una alianza entre la iglesia y el Estado. Eso duró hasta la Edad Media. Pero nosotros no podemos olvidar que el evangelio tiene un contexto y un poder. Porque cuando olvidamos el contexto y el poder, significa que la iglesia se va a alinear con los poderes de este mundo, con los poderes de este siglo, y va a dejar de ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero todavía la Biblia dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Todavía la Biblia dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo.
Entonces, hoy en día todavía no es tan complejo de decirlo en Colombia, aun cuando usted se tiene que enfrentar con situaciones en la vida donde la gente no cree en el Evangelio. Muchísima gente, pero usted tiene capacidad de compartir con otros el Evangelio. Pero hay personas que están en otro tipo de países que decir Jesús es el Señor es casi no, es que los matan. Los matan literalmente. Ese es nuestro contexto. Pero el Evangelio tiene poder. El contexto social, etcétera, pero el Evangelio tiene poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, Romanos capítulo 10 es el presente de Israel. Hoy en día que hablamos tanto de Israel, nosotros decimos es el pueblo de Dios. No es verdad. El pueblo de Dios es la iglesia. Voy a ser claro con eso. El pueblo de Dios es la iglesia, no es Israel. Pero Dios tiene una palabra para Israel, porque todo aquel que es israelita necesita nacer de nuevo hoy en día. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, luego se volverá una nueva temporada para el pueblo de Israel, para que reconozcan a Jesús como el Señor. O sea, a nosotros no nos representa, a la iglesia de Cristo no la representa el Señor, el primer ministro de Israel. Hay muchos creyentes orando mal, creyendo que lo representa el primer ministro de Israel, etcétera. No, a nosotros nos representa el Señor Jesucristo. Entonces hay unos errores históricos y teológicos para orar. Pero nosotros sabemos que el pueblo de Israel va en un momento, de acuerdo a la palabra, a reconocer a Jesucristo como el Señor. Porque si hay tres pueblos: la iglesia, Israel y los gentiles. Pero actualmente el pueblo de Dios es la iglesia. Eso es primera de Pedro 2, 5 al 10, entre otras escrituras. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora, lo que ocurrió es horroroso. ¿Sí? ¿Y eso tiene que ver con el ambiente profético? Sí, absolutamente. ¿Tiene que ver con el ambiente profético? Sí. Pero oramos por Israel para que nazcan de nuevo. Y oramos por los palestinos, que nunca hubo Palestina, entre otras cosas. Nunca existió Palestina. Palestina son los filisteos, que atacaron a Israel desde el principio. ¿Se acuerdan del enano ese pequeño que había? ¿Qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Goliat. Ese era filisteo. Ese es el pueblo llamado palestino. Ellos nunca tuvieron territorio, nunca, y no lo han tenido, porque ese territorio es de Israel, por palabra de Dios, desde el libro de Génesis 12. Entonces coloco todo ese contexto para saber en qué estamos nosotros. ¿Estamos? Estamos. Ahora, lo que hicimos hace 15 días fue el poder del Evangelio en 5 partes en el libro de Romanos, capítulo número 10. Capítulo 10. La primera parte fue Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. La primera parte fue Romanos capítulo 10, verso 1 al 4. Solamente vamos a leerlo, si me lo colocan por allí, les agradezco. Romanos capítulo 10, versos 1 al 4. Mire lo que dice la escritura. ¿Lo tiene allí? Gracias. ¿Me ayudan, por favor? Romanos capítulo 10, verso número 1 al verso 4. Dice: hermanos, no le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a Israel. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Verso 3. Pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Se mantiene hasta el día de hoy.
Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y con Cristo se acabó la ley. Otra vez. Con Cristo se acabó la ley. O sea, nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo Cristo. Eso es lo que Dios dice. Ahora vamos al versículo número 5 hasta el versículo número 10, que es lo que quiero compartir con ustedes. Leamos de corrido, versículo 5 al versículo 10. Vamos a mirar el segundo punto, el poder en 5 partes, segundo tiempo, digamos, o segunda parte, que es Romanos 10, versos 5 al 10. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. Miren lo que Moisés escribe de la justicia que es por la ley. Por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea que había que hacer la ley para vivir por ellas. El que viviera en la ley tenía que hacer estas cosas y la ley le iba a dar vida. Pero lo que sucedió es que no le dio vida. Mire el verso número 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. Ni ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Más bien, ¿qué dice? Y eso es lo que predicamos en evangelismo, lo que predicamos a cada instante. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Se perdió, pero bien. Que si confiesas, aquí no aparece, pero aquí sí. Que si confiesas con tu boca, aquí no aparece, pero allí sí. Que Jesús es el Señor. Y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Cuántos? Otra vez. ¿Cuántos hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor? O sea que usted no tiene otro César, otro autor, otro diseño en la vida. No tiene ningún otro que ocupe el lugar de Jesús. Jesús es el Señor, pero creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Somos salvos. Le levantó de los muertos, porque ellos tenían un keris, que era el que lo pronunciaba, y un kerigma, que era el anuncio. ¿Cuál era el anuncio para ellos? Que ascendía al trono un emperador llamado César Augusto, o el que fuera. Entonces había un hombre llamado el keris que decía: este es el Señor, y todos tenían que decir: nos sometemos a Él. Cuando la Biblia está estableciendo que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, o sea, que Él es el único César, ¿me hago entender la comparación? Y que creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, que no es el emperador el que está levantado y ascendido, sino es solamente Jesucristo, seremos salvos. Amén. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. ¿Cuántos estamos allí? ¿Cuántos estamos allí? Bien. Entonces, vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 11 al 20. Vamos a hacer un parangón, esto versus otra cosa, porque lo que vamos a descubrir es qué predicamos nosotros, y que cuando predicamos eso y cuando creemos eso, una implosión y una explosión aparece, de tal forma que el que cree que Jesucristo es el Señor, y yo lo creo,
y que lo anunciamos, significa que una transformación de adentro hacia afuera se ejecuta, y esa transformación se manifiesta por medio de sanidades, de milagros, de prodigios, por medio de provisión, por medio de una vida transformada por el poder del evangelio. Amén. O sea, que nuestro Señor no es el César, sino es Jesucristo. Ahora, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 30, versos 11 al 20. Coloco el contexto. Deuteronomio capítulos 28, 29 y 30 se llama el pacto palestinense. Escríbale, eso le va a servir. Capítulos 28, 29 y 30 se llama el pacto palestinense. Escúcheme, y por eso es tan importante decirlo hoy, es lo que Dios le prometió a Israel de un territorio que les iba a dar. Ese es el capítulo 28, 29 y 30. Lo que el problema de hoy en día es lo que estaba diciendo Deuteronomio 28, 29 y 30. Lo que Dios le prometió a Israel. Dios le prometió un territorio mucho más amplio del que actualmente tienen. Entonces, después del imperio bizantino, después de los otomanos y después del imperio británico, que les dieron el territorio, ellos no les estaban dando algún regalo, no, ellos les dieron lo que les pertenecía, que Dios les había dicho. ¿Estamos? Por eso es un cumplimiento profético. Cuando Israel vuelva a su tierra, jamás volverá a salir de su tierra. Por eso podemos decir con certeza que estamos en los últimos tiempos, porque esas profecías se cumplieron en 1948 cuando les dieron territorio. Hasta ese entonces ellos no tenían territorio. ¿Por qué? Porque desde el año 70 de nuestra era habían sido desalojados de su territorio, y en el año 135 de nuestra era casi que muertos. Entonces luego los devolvieron al territorio. A ellos les dieron otra vez el territorio para cumplir la parte profética. ¿Estamos? Pero observe esto. Ya tenemos el contexto, ¿no? Entonces capítulos 28, 29 y 30 es que el pacto llamado palestinense. Dios trabaja con pactos, y la única manera de entender la escritura es conocer los pactos y las dispensaciones, o si no, no vamos a comprender la escritura. Entonces dice aquí Deuteronomio 30, 11: ciertamente este mandamiento, ¿cuál? Los mandamientos de los 10 mandamientos fundamentalmente que te mando hoy, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Sigue. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá para nosotros al cielo y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? ¿No se le parece algo a lo que acabamos de leer de Romanos capítulo 10? Verso 13. Tampoco está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros y lo tomará para nosotros y nos lo hará oír a fin de que lo cumplamos? Verso 14. Ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Si usted lee el versículo 11, 12, 13 y 14, ¿cuál es la palabra que se repite en 11, 12, 13 y 14 si usted la leyó bien? ¿Cuál es la palabra que se repite? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra clave? Alguien lo dijo por ahí. ¿Cuál? Cumplir, exactamente. La palabra clave del versículo 11, 12, 13 y 14 es cumplir ¿qué? El mandamiento. Pero vamos al libro de Romanos capítulo 10 a ver si el apóstol Pablo usa la misma palabra que estaba en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Otra vez Romanos capítulo 10 verso 5 hasta el verso 10. Vamos a leerlo de corrido.
Dice, Moisés escribe de la justicia, que es por la ley. Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que las cumpla, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para hacer descender a Cristo, ni quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. ¿Dice que la cumplamos? No. Esta es la palabra de fe que ¿qué? ¡Wow! Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Habla de cumplir, habla de creer. Eso es impresionante, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Entonces, ¿qué estaba pasando en Deuteronomio? Le digo, mira, estaba diciendo Dios a Moisés, si tú cumples esto, verso 11, 12, 13 y 14, tendrás una tierra. Eso no será difícil para ti. Nadie tendrá. Yo ya te lo prometí, no tienes que ir al cielo para recogerlo, no tienes que ir al otro lado del mar para hacerlo. Yo ya te doy el mandamiento y lo puedes cumplir. Si lo cumples, entonces yo te voy a dar la tierra. Si no lo cumples, va a pasar algo, que son los versículos 15 al 20. Vamos a Deuteronomio 30, versos 15 al 20. O sea, si ellos cumplían la ley, Dios les iba a dar la tierra. Si no cumplían la ley, Dios no les iba a dar la tierra. Entonces mi pregunta es, si tú cumples la ley, ¿Dios te va a bendecir? ¿Sí o no? No. Si tú haces un ayuno, un diezmo, una ofrenda, te portas bien, Dios te va a bendecir. Amén. Ya me está entendiendo por dónde va el asunto. Pero ¿por qué cambiamos el evangelio? Lo cambiamos porque siempre hay como un tufillo de indignidad y decirle a Dios, yo creo que si me porto bien, Dios está a mi favor. Y hay gente que dice, me porté mal, yo digo que por eso me está yendo mal. O sea, Dios se puso bravo conmigo. Y hay gente que deja de venir a la iglesia y dice, todo el mundo responde políticamente correcto, y dice, no vuelve a la iglesia. No, yo voy a arreglar las cosas y el día que las arregle, yo vuelvo. Significa que estás bajo el tufillo de ¿qué? De la ley. Significa que tú eres el que puede cumplir algo que no fue dado para cumplir. Porque dentro del corazón de los seres humanos está una cosa terrible que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ese no es el evangelio. Entonces el evangelio es tan simple que lo hemos complicado. Es demasiado simple. Cuando alguien confiesa el evangelio, su vida es transformada. Cuando alguien confiesa a Jesucristo, su vida es transformada. Y cuando alguien confiesa a Jesucristo, se acaba el imperio de César, de cualquiera que él sea. El imperio de las emociones sin control. El imperio de la voluntad que hace lo que se le dé la gana. El imperio del pecado en cualquiera de sus expresiones. ¿Por qué? Porque se dice, Jesucristo es el Señor. No, el Señor no es mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelito, ni mi abuelita, ni este gobierno, ni el otro gobierno, ni nadie. Es Jesucristo y solamente Jesucristo. Entonces mire lo que dice, versos 14, verso 15. Hermanos,
Mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto era lo que les pasaba a los israelitas, con el fin que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que andes en sus caminos. 2, que guardes sus mandamientos. 3, sus estatutos. 4, sus decretos. 5, que yo te mando hoy. Es decir, lo que le estaba diciendo es: si tú amas al Señor tu Dios y andas en sus caminos, guardas sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos que yo te mando hoy. Verso número 16: entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Es decir, si haces esas 5 cosas, vas a vivir y te vas a multiplicar, y el Señor tu Dios te va a bendecir. Si haces eso, serás bendecido en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, ¿qué? Las 5 cosas. Si te dejas arrastrar al inclinarte ante otros dioses y le rindes culto, yo les declaro hoy que de cierto perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, entrarán para tomarla en posesión. Verso 19: llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra. ¿Eso es para nosotros? Bien, estamos entendiendo. Eso no es para nosotros. Yo he escuchado predicaciones sobre el versículo 19, muchísimas. Pues ya no los volví a escuchar. Que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Entonces la gente dice: mira, hermano, escoja pues la vida, hermano, o si no usted se va a morir, hermano. Eso no es nuevo pacto. Haz esto para ser bendecido. Eso no es nuevo pacto. Usted le está yendo mal porque ha hecho esto, esto y esto y esto. Ese no es el nuevo pacto. Entonces la gente dice: ahora hago lo que se me da. Eso tampoco es nuevo pacto. Porque cuando alguien confía en el Señor, cambia de dueño. ¿Cambia de qué? De dueño. Su dueño no es Satanás. Su dueño no son las circunstancias, no son las generaciones pasadas, no es el César, no es su cultura. Ahora su dueño es aquel que lo ama, que se llama el Señor Jesucristo. Cambió de autoridad. Luego dice, verso 20: amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, Abraham. No dice Ismael, dice Abraham. ¿El segundo cuál es? No dice Ismael. Oído, no dice Ismael, porque de Ismael salieron los árabes. Y para Israel, que tienen los árabes, ellos dicen, los árabes, los musulmanes, los del Islam, dicen: Alá es Dios y el único, y su profeta se llama Mahoma. Nosotros decimos: solamente hay un Dios, y la persona, y Jesucristo nos lo ha mostrado, y Él también es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el énfasis en Deuteronomio es cumplir los mandamientos. El énfasis en Romanos es creer. El evangelio no es para cumplir. El evangelio viene por gracia para creer.
Amén. El evangelio no es para cumplir. El evangelio viene por gracia y tú crees. Y tú crees. O sea, los versículos 8 al 10 son una declaración de la forma como accedemos a Dios. Cómo cualquier persona va a acceder a Dios. Cómo cuando tú salgas y vas a compartirle a otro, cómo vas a acceder a Dios. Cómo la gente va a tener un acceso a Dios. Porque los pecados, escúcheme bien, de toda la humanidad ya fueron quitados en la cruz. Ya de toda la humanidad. Pero no todo el mundo ha recibido al Señor. Eso es otra cosa. Pero los pecados de toda la humanidad ya fueron quitados en la cruz. Pero es necesario que la gente reciba a Jesucristo para que eso que fue efectuado se le vuelva real a su vida y se le vuelva realmente una transformación. ¿Estamos? Entonces, el evangelio es una declaración de cómo accedemos a Dios y es un golpe contundente, eficaz para destruir el orgullo humano. Destruir el orgullo humano. Destruir el orgullo religioso de Israel, el orgullo humano de Roma y el orgullo religioso de cualquier persona y el orgullo humanista de cualquier persona. El evangelio es simple, pero es una ruptura con el orgullo humano. Porque el orgullo humano siempre dice: yo lo puedo hacer, yo lo hago a mi manera, esta es mi forma, yo creo a mi manera, yo lo hago a mi manera, este es mi estilo, esta es mi forma, este es mi estándar. Pero observe esto en los verso 6. Me gusta esta expresión que es fuerte. Oh, tremendo. Verso 6, por favor. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender a Cristo. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo, tomando Deuteronomio, pero sin cumplir, es creer es: nadie puede ir al cielo y traer a Jesús a la vida de esta tierra. Escúcheme bien esto. Nadie puede ir al cielo y traer a Jesús a esta tierra. ¿Quién ha subido al cielo para traer a Jesús a esta tierra? ¿Quién de nosotros osaría de decir: yo subí al cielo e hice traer a Jesús a esta tierra? ¿Quién de nosotros o en la humanidad habrá alguien que haya subido al cielo y traer a Jesús a esta tierra con sus oraciones, con su comportamiento, con sus buenas intenciones? ¿Alguien ha podido hacerlo? Para ellos los israelitas, Moisés, escúcheme, era el intermediario. Había subido su nivel de comprensión que para ellos, su nivel falso de comprensión que para ellos, Moisés era el intermediario entre Dios y los hombres. Atiéndame esto. O sea, no hay oraciones que lo puedan hacer. No hay fuerza humana que pueda traer al Señor del cielo a la tierra. No hay ningún imán. ¿Sabe que los imanes para qué sirven los imanes? Para atraer. No hay ningún imán que pueda atraer. Luego los árabes le colocaron a los que dirigen a sus grupos, a los musulmanes le llaman los imanes. Imanes eran como los pastores, imanes que atraían a Dios a esta tierra. Impresionante, la Biblia es tremenda. Qué cosa tan terrible. No hay nada que podemos hacer nosotros para atraer a Jesús a la vida de esta tierra.
No hay nada que podamos hacer nosotros para atraer a Jesús a esta tierra. No hay ningún cántico que lo pueda hacer. No hay ninguna adoración que la pueda hacer. No hay ninguna canción que la pueda hacer. No hay ninguna intercesión que la pueda hacer. No hay ningún ayuno que lo pueda hacer. No hay nada que podamos hacer para atraer a Jesús a esta tierra. No hay nada. Pero luego dice algo tremendo. Siga el verso. Ni quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Tremendo. Nadie puede ir al reino de la muerte y traer a Jesús a la vida. Nadie puede ir al reino de la muerte, al Hades, al Sheol, para traer a Jesús a esta vida. Nadie puede ir allí. Esa palabra tan fuerte en Deuteronomio estaba diciéndole a los israelitas, pero también a los romanos de ayer, de hoy y de siempre, que no hay ninguna reencarnación. Eso es lo que está diciendo, que no existe la reencarnación. Hay que ir más profundo en los textos, que no hay reencarnación, que no hay un reino allí donde hay unas almas allí en el purgatorio, que nadie tiene la capacidad de ir allá. La gente es loca. Hay gente que dice: yo soy Capricornio con ascendente a no sé qué cosa. Y me resultó pastor. Una vez una persona me resultó, pues claro, los demonios también trabajan. Eso se llaman espíritus, ¿qué? Familiares. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, tomando Deuteronomio, pero no para cumplir, sino para entender esto, es que nadie puede traer a Jesús del reino de la muerte, donde fue y le habló a los espíritus que estaban encarcelados y les dijo: yo soy el Señor, no hay otra autoridad. Le estaba diciendo a Moisés, sí a Moisés; a Elías, sí a Elías; a Eliseo, sí a Eliseo; a Débora, sí a Débora; a Ruth, sí a ella; a todos los héroes de Hebreos capítulo 11, yo soy el único Señor a quien ustedes estaban esperando. Entonces la gente dice: yo quisiera estar como en el reino de Israel, como Elías. Yo no quisiera ser como Elías, porque ellos estaban esperando a los creyentes. Y ya Jesús llegó y les dijo: ya llegué yo. Y ahora voy a tener una iglesia que es mi verdadero pueblo, en donde ellos van a predicar no para que cumplan la ley, sino para que vivan conforme al poder del evangelio, que va a ser su vida implosiva, explosiva y de transformación. Gloria a Dios. Nadie puede realizarlo. Él mismo bajó del cielo. Él mismo bajó del cielo y se encarnó. No se reencarnó, ¿no? Recuerda que lo único que se pueden reencarnar son las uñas, cuando quedan mal cortados, porque hay un buen pedicurista. Si no, pregúntenme a mí, que no volví a esa cosa, porque me reencarnaron. Eso duré como un mes. ¿Sí? Nadie puede hacerlo, ni nadie puede ir al imperio de la muerte para traer a Jesús. Pero él dijo: yo bajo del cielo a la tierra, me voy a encarnar. Y como dice Filipenses 2, voy a pasar por uno como tantos, pero yo voy a morir una muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre me va a dar el poder que está sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Los demonios lo confesarán un día. Pero aún en medio de que Jesús estaba en Marcos, todos los capítulos de Marcos, sobre todo los primeros 8 capítulos de Marcos, estaban diciendo que los demonios sabían que Jesús era el Señor. Y Jesús decía: no se lo digan a nadie.
¿Saben por qué? Porque Jesús les estaba diciendo es, si ustedes lo van y lo dicen, lo que quieren es volverme rey. Y él tenía que morir una muerte y muerte de cruz. Se llama el secreto mesiánico. Pero los demonios saben que Jesús es el Señor. La humanidad entera un día va a declarar que Jesús es el Señor. Pero usted ya sabe que Jesús es el Señor. Es decir, el Padre se le reveló a usted en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo para decirle, los demonios un día lo van a decir, pero ¿sabe qué? Yo a ti yo me voy a revelar a ti. Tú naciste de nuevo y vas a decir todos los días, Jesucristo es mi Señor. Aleluya. Nadie puede realizar lo que él hizo. Eso es un golpe al orgullo humano. Nadie puede realizarlo. Entonces la gente eso no está lejos para que lo cumpla. ¿Se acuerda? Deuteronomio 30, 11, 12, 13 y 14. Pero ahora dice, yo mismo bajé del cielo para que lo creas. Yo mismo morí en la cruz para que lo creas. Y yo mismo estoy resucitado para que lo creas. Ya no será un mandamiento. Ahora yo mismo lo hice por ti. Porque no lo podías hacer. Yo lo hice por ti. Se acabó el orgullo humano. Se acabó el reino del orgullo humano. Es que yo soy muy pilo, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy capaz, es que yo me he portado bien, es que yo soy mejor que fulanito, es que gracias a Dios no soy como los demás, gracias a Dios yo sí soy de la iglesia, no, en cambio los demás son unos sinvergüenzas, no sé qué, etcétera, que no son como yo, por la misericordia del Señor, yo soy mejor que ellos. No, porque Él se hizo hombre y dio su vida por nosotros y ahora nos colocó a vivir en lugares celestiales. Pero no somos mejores que nadie a causa de nosotros, sino a causa de quien nos habita. Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. El poder del Evangelio. Ahora, si el mensaje no es cumplir, sino el mensaje es creer, significa que ahora tú puedes saber orientar tu vida desde la declaración Jesucristo es el Señor. Entonces voy a decir algunos tips, algunas conclusiones y termino. Hay algunas conclusiones de qué significa para nosotros saber que Jesucristo es el Señor. Amén. Esto es fácil, porque usted no va a salir aquí y le va a decir a alguien, diga usted Jesucristo es el Señor. Pero si usted está en un país musulmán, usted dice Jesucristo es el Señor, mejor me quedo callado si no me matan. Pero usted y yo tenemos otra tentación de silenciar la voz de Jesucristo es el Señor y vivir una vida desnaturalizada en Él, o sea, una vida no sobrenatural. Entonces, algunas consecuencias de decir Jesucristo es el Señor. Número 1, cuando decimos Jesucristo es el Señor, número 1, es que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reinado de su amado Hijo. Aleluya. Usted fue sacado de un reino y fue trasladado a otro reino. Diga amén. O sea que usted no pertenece al reino de las tinieblas, del reino de la muerte, donde usted no pudo levantar a Jesús. No, usted fue trasladado por pura gracia. Número 2, usted por su sangre tiene la remisión de pecados. La remisión de pecados. Amén. O sea, significa el número 2 que Él no le va a perdonar los pecados. Él ya
los quitó. Aleluya, los quitó. No le va a perdonar los pecados, sino que Él ya lo hizo. Él dice, no, yo oré para que Dios me perdone los pecados. Error. Eso no es el nuevo pacto. Él ya los perdonó, Cristo ya los perdonó. O sea, Él no está perdonando pecados hoy en día, porque significaría que tenía que volver a morir en la cruz. Él los quitó una vez y para siempre. Ese es el nuevo pacto. Número 3. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, estamos diciendo no solamente es mi Señor, estamos diciendo es el Señor de la iglesia. O sea que Él nos sacó de las tinieblas, quitó los pecados, pero nos integró, nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos integró a la iglesia. Nos integró a la iglesia. La iglesia es el grupo de iglesia, eclesía, los llamados bajo su señorío para transformar la historia. Otra vez, los llamados bajo su señorío para transformar la historia. ¿Cómo transformamos la historia? Predicando el evangelio, anunciando el evangelio. Entonces, ¿cuántos hemos dicho cosas? Todo lo hemos dicho, pero yo siempre hago preguntas y siempre tengo ese problema, pero yo las hago. ¿Cuántos hemos pensado cuántos hemos orado para estar en la voluntad de Dios? En serio, ¿cuántos hemos orado para estar en la voluntad de Dios? Otros pues no respondieron. Bueno, está bien, son muy honestos. ¿Cuántos nunca han orado para estar en la voluntad de Dios? Y como digo siempre, el resto es que, ¿sabe por qué? Cuando yo hago esas preguntas, la gente dice, nos va a corchar. Entonces yo mejor, en mi orgullo no me dejan corchar. Significa que el poder del evangelio no ha penetrado en su orgullo y en el mío. Porque el evangelio rompe el orgullo humano. No importa si te equivocas, lo importante es aprender. Después de esa exhortación amorosa, ¿cuántos hemos orado para conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos nunca han orado para conocer la voluntad de Dios? Bueno, otros, que se acabe esto rápido, pastor. ¿El evangelio es para qué? Para todos. Escuchen. Usted ya está en la voluntad de Dios. Porque si usted está en Cristo, ya está en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es Jesucristo. Eso es Hebreos capítulo 10. Usted ya está en la voluntad de Dios, pero usted y yo necesitamos identificar la voluntad de Dios, que ya usted está, en cuestiones específicas en la vida. Y desde ese punto de vista, usted ora no para estar en la voluntad de Dios, sino para usted encontrar cuál es la voluntad de Dios específica para su vida. ¿Cuántos oramos para buscar la voluntad de Dios en la vida? Levante la mano, tranquilo. Bien, la específica. ¿Cuántos oramos para encontrar la voluntad de Dios específica en nuestras vidas? ¿Y cuántos nos hemos podido equivocar en eso? A otra persona le dice, levante la mano, usted se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado en eso. Porque el tercer punto es que Él nos integró en la iglesia, y la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, nos va a ayudar a discernir la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. Por eso la iglesia es general, pero nos coloca en iglesias específicas para responder al propósito que Él tiene.
¿Estamos? Cuando usted entiende eso, y yo entiendo eso, entonces la vida se nos dispara. Entonces sabemos que todo lo que queremos hacer en la iglesia es entender el propósito eterno de Dios en Cristo, para saber que nuestras vidas están bajo Jesús es el Señor. Solamente Él es el Señor. ¿Cuántos llevo? 3. Número 4. ¿4 de qué? Conclusiones de Romanos 10, 5 al 10. Cuarta conclusión es, me gustaba lo que decía hoy Nancy en la oración, en tiempo de oración. Cuarto aspecto es, nadie puede ocupar la autoridad del nombre de Jesucristo. Nadie. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor, nadie puede ocupar ese trono, esa autoridad. Nadie puede ocuparla. Usted va a ser retado a ello. Nos van a retar a ello, porque el mundo no está de acuerdo con eso. La gente nos va a retar. Para que usted haga un negocio de una manera incorrecta. Para que usted, no, pero todo el mundo lo hace. Usted, no, Jesucristo es el Señor. Yo no voy a meterme en ese negocio que no me va a servir. No, pero tranquilo, métase a eso, le va a servir. No. Yo siempre recuerdo esa historia de la pirámide de ¿qué? De DMG. Cuando en un servicio, cuando estamos en la otra sede, en la otra, Dios me habló una madrugada, me dijo, esta semana, el día viernes, a las 8 de la mañana, la noticia saldrá que DMG es una pirámide. Eran las 6 de la mañana que yo estaba orando, 5 de la mañana creo. Vacuna la iglesia. Yo me paré en el primer servicio y yo lo dije. En el segundo, en cambio, también. Y algunas personas me dijeron, pastor, yo me iba a meter a eso. El viernes a las 8 de la mañana pasó exactamente. Ahora, ¿significa que yo soy profeta? No, pero Dios quería traerme una palabra para la iglesia. Y actué de manera profética allí por una palabra que Dios me dio. Pero si yo me quedo con esa palabra y dije, ¿será o no será? Significa que algunos se hubieran metido en eso. Bien. Entonces, en la iglesia usted entiende que el señorío de Jesucristo en la vida diaria es que le van a proponer negocios falsos. Le van a proponer a un hombre que no sea hombre, a una mujer que no sea mujer. Que la familia es hombre, mujer, perro, gato y demás. Pero usted de todas maneras dirá, Jesucristo es el Señor. No, yo quiero a los perritos, ahora sí los quiero harto. Porque algunos dirán, no, el pastor se convirtió. No, pues no, es chévere, pero no es la familia, no son hijos, ¿me hago entender? Es una mascota. Bien, pero todo el tiempo usted va a ser retado en este mundo, porque las redes sociales le dictarán qué es lo que usted tiene que pensar. Por ejemplo, hoy la gente que se enamora son las glándulas de uno hablándole a las glándulas de otro. Es una confusión de glándulas para que la gente diga amo, no amas. Estás epitúmico.
Tienes que decir: no, yo creo que Jesucristo es el Señor. No es el tiempo para la epitumia, es el tiempo para madurar. Por eso el amor es para gente madura. Amén. Dije 4 y ya, acabé. Voy a decir la quinta para que. La quinta. Decir hoy que Jesucristo es el Señor es que tú vas a ser confrontado con los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo. De Primera de Juan 2:15 al 17, ojalá lo puedan colocar en Nueva Traducción Viviente. Vas a ser confrontado con los poderes de este mundo, pero tú tienes el señorío de Jesucristo, porque no es por ti, es por gracia, mediante el tipo de fe de Dios. Es que es mi esfuerzo, no. Esa no se los había dicho. Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Lo tiene allí? Primera de Juan 2:15. ¿Sí lo tienen? Verso 15 al 17 en la en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Gracias. Entonces, decir Jesús, mientras lo colocan, no aceptamos ningún feminismo, porque el feminismo es una degradación de lo femenino. No aceptamos ningún machismo, porque es una degradación de lo masculino. Aceptamos el evangelio, que levanta a la mujer al rol que Dios tiene para ella, que nunca es inferior al del hombre. Y tampoco coloca al hombre como superior a nadie, porque eso es incorrecto y fuera de la escritura. ¿No lo encontraron? Me toca buscarlo aquí. Dígame si sí o no allá atrás. No. No amen a este mundo, pero esa es otra versión. Bueno, sí. No amen a este mundo ni las cosas que este mundo les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Siga. Verso 16. El verso 15 es el que estaba allí, pero ahora el verso 16. Es que como no lo tenía acá y no tengo esta versión acá, es que voy a tratar de buscarla acá. Qué pena. Es que aquí no me... Es que el internet acá no es tan... Ya. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, epitumia. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Yo soy feliz si tengo ese carro, si tengo ese celular, si tengo eso. No. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Yo he logrado esto en la vida. Y algunos dicen, para ser un poco más religiosos, con la ayuda de Dios. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace a lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Qué es lo que Dios le agrada? Jesucristo, más nada. Porque Jesucristo basta. Y Jesucristo es el Señor. Somos bendecidos. Dios los bendiga. No. Diga, pastor, pero predique bien. Dios los bendiga. No, pastor, qué pena, ya soy bendecido. Védale una forma de decir no. Lo que usted diga es lo que cree. Amén.